Segundo bloque de A Contramano, entonces. Dejamos un ratito de lado el tema del submarino, que lo vamos a tocar el bloque que viene. Yo hoy quería comentar con ustedes otro tema que venía acaparando la atención pública esta semana, y era el despido de Víctor Hugo Morales, que se suma a lo que hablábamos la semana pasada. El despido de Víctor Hugo Morales del grupo de medios de Cristóbal López, que hace no mucho tiempo era la usina de periodistas kirchneristas. En un país normal, que dice haber superado el kirchnerismo y estar cambiando, el despido de Víctor Hugo tendría que ser una buena noticia, pero no lo fue. Víctor Hugo es un tipo de esas personas que utiliza toda su inteligencia y capacidad que le sobra al servicio de ideales totalmente miserables, así como también lo hacía Zaffaroni en el derecho penal. Es totalmente idiota ponerse a discutir las capacidades de estas personas o atacarlos en el sentido de decir, no, Víctor Hugo es un tonto, es un estúpido. No, Víctor Hugo es muy inteligente, sabía muy bien lo que estaba haciendo y sabe muy bien lo que él está buscando. Entonces, a mí lástima me da cero su despido. Pero lo que más me molestó fue nuevamente el clima de opinión que se genera alrededor de estas noticias, ¿no? El despido de Víctor Hugo fue tomado obviamente por los militantes kirchneristas y por los, ya ni les quiero decir Corea del Centro, porque me parece que esta gente toma cada vez más una posición muy clara dentro de lo que es la grieta. Ya no están al medio. Toman el despido de Víctor Hugo como un caso de un atentado a la libertad de expresión, como si de alguna manera a Víctor Hugo o a Navarro o a los demás muchachos del grupo de Cristóbal López o de Spolsky los echaron por hablar mal del gobierno, y que el gobierno entonces habla con los dueños o con los nuevos dueños y les pide que los echen porque de alguna manera la opinión de esta gente los perjudica. ¿Qué es lo que está mal acá? Que no se entiende la diferencia entre la libertad de expresión como derecho y vivir del periodismo. Entonces, también esta idiota de María Donel decía el otro día, ¿quién maneja el grupo Indalo como sembrando sospecha? El dueño, mamita, y si lo quiere echar, lo echa, porque cuando uno tiene una empresa privada, se llama libertad de industria, y está en el mismo artículo de la Constitución que la libertad de expresión, decide a quién echa y a quién saca de su radio, incluso si fuera una mala decisión, porque él se va a hacer cargo frente a su audiencia de a quién pone y a quién saca de la programación. Pero fuera de eso, una cosa es la libertad de expresión, que la sigue teniendo Víctor Hugo, la sigue teniendo Navarro, la sigue teniendo María Donel, como la tenemos nosotros, de agarrar y expresarse, decir lo que uno piensa en la radio, en YouTube, en la televisión, en un diario, escribir, pensar, hablar, sin ningún tipo de censura, ni previa ni posterior. Eso en Argentina no está discutido, porque no hay un solo medio que sea enteramente macrista, todos los medios critican. Si fuera por eso, tendrían que cerrar directamente todo el aparato de comunicación. Lo que está acá en juego es otra cosa que es mucho más difícil que la libertad de expresión, que es vivir del periodismo. Y esto lo sabemos bien los que estamos acá. Todos los que estamos acá trabajamos de otra cosa. Porque es muy difícil vivir del periodismo. Implica que alguien esté dispuesto a pagarte por escuchar tus opiniones. No es fácil. O tenés una audiencia importante que genera que un empresario quiera hacer publicidad con tus opiniones, ganando dinero obviamente. O bien tenés la posibilidad de que la misma gente que te aprecia y te respeta ponga dinero para seguir escuchándote, que tienen también la libertad de hacerlo. Ahora, el caso de Víctor Hugo es que ni los kirchneristas quieren pagar para escucharlo, porque si hay algo que sobra en la Argentina son kirchneristas millonarios, y una vez que se terminó la caja del Estado, nunca más le pusieron un peso a los medios kirchneristas, los dejaron a la deriva y se fundieron porque perdieron el único ingreso que tenían, que era la pauta oficial. Entonces, yo lo que veo es que cuando te meten, o los tipos como 7K, que te dicen que el gobierno tendría que venir a poner la plata que no quieren poner ni los propios kirchneristas para seguir escuchando a Víctor Hugo en nombre de la pluralidad de voces, yo veo que hay un problema tremendo en la Argentina. Y es que todas las miserias que nos pasan se esconden atrás de algún discurso. A veces un discurso atractivo, pero falso. Entonces uno dice, bueno, el discurso que viene a suplantar justamente el gran problema que tiene Argentina, que es la falta de ética, la falta de valores. Valores va a implicar que yo tengo una manera de actuar y que la cumplo siempre, pase lo que pase. Si para mí está mal robar, yo no robo. ¿Por qué? Porque estoy en contra o me parece mal quitarle por la fuerza a alguien lo que es suyo. No hay excusas. Entonces, no, pero Juancito en realidad le robó la billetera al vecino porque en la esquina había un tipo que estaba pasando hambre, entonces él en realidad no estaba robando, sino que estaba haciendo ayuda social. Y aparecen estos tipos que se paran siempre en el medio, con esa visión de tolerantes. No, en realidad, yo doy fe por las convicciones firmes de Juancito. Él en realidad no piensa en la billetera, él quería ayudar.
Entonces no es robo. Yo tengo una opinión y soy tolerante, y el dueño de la billetera lo único que hace es pensar en su billetera y no en las buenas intenciones de Juancito. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? Que las malas acciones tienen consecuencias. No tener valores no es gratis. Y la realidad se pone cada vez más fea. La pobreza nos desborda. Un día choca un tren hecho pelota y se mueren 50 personas. Un día vuelca un colectivo con 40 gendarmes y se mueren los 40. Ahora se nos mueren 44 marinos porque viajan en un submarino que estaba despedazado porque se robaron todo el presupuesto de defensa. Y la realidad nos empieza a chocar y nos empieza a tocar. Y entonces el discurso se vuelve más fuerte, porque me invento el discurso para poder dormir. Tener un discurso que justifique mi miseria me permite ser cobarde, me permite ser mentiroso, me permite ser ladrón y poder dormir en paz. Yo soy un buen tipo, al menos según mi discurso. Entonces, ¿por qué en la Argentina, donde la gente... la gente asociada al terrorismo internacional y a los sectores políticos más violentos de la Argentina se terminó apoderando de los derechos humanos a través de Carlotto, de Bonafini y compañía? Y un día hacen un escándalo y van por todos lados pidiendo derechos humanos y justicia por un militante de ellos que se muere ahogado, mientras miran para otro lado y hacen la vista gorda con un montón de personas que mueren asesinadas de manera cruel, muchos de ellos niños, como esta chica Abril, que la mató un psicópata asesino. Y nadie dijo nada. Y uno dice, ¿cómo puede estar esta gente a cargo de los derechos humanos todavía? Porque ellos lo dicen. Porque ese es el discurso, no es la realidad. Vamos a un ejemplo de acá. Todas las semanas, al menos una vez por semana en Córdoba, un grupo de chicos de clase media, vamos a decir militantes de izquierda, por no decir zurdos, cortan las calles céntricas de la ciudad con las banderitas de la hoz y el martillo en nombre de los trabajadores y la defensa de los trabajadores. Si vos mirás para adentro, lo único que encontrás ahí son estudiantes fracasados y o militares, empleados públicos. Y al mismo tiempo, trabajadores humildes que no tienen auto y tienen que tomarse un colectivo no pueden volver a su casa. Entonces, ¿en qué mundo imaginario hay que vivir para entender que esta gente defiende a los trabajadores? Bueno, este es el discurso, es esquivar nuevamente la realidad. Y el kirchnerismo agarró un país que tenía la vara moral muy baja, eso es cierto, no éramos un país para tener en cuenta, pero la vara que estaba baja, el kirchnerismo la tiró al piso y la meó. Y cualquier cosa, cualquier aberración, caímos tan bajo que cualquier miseria en la Argentina pasó a ser válida siempre que tuviera un discurso atrás que lo respalde. Entonces teníamos artistas fracasados robando millones del presupuesto público en nombre del cine nacional, delincuentes por todos lados caminando por la calle en nombre del garantismo penal, teníamos piqueteros tomando comisarías en nombre de la militancia política, etcétera, etcétera, etcétera. Y los únicos que la pasamos mal fuimos los que no teníamos discurso y sí teníamos valores. Y esto me lleva a lo que pasa ahora, que yo creo que Cambiemos sigue, de alguna manera ve el problema, pero elige mantenerse en el discurso. No tocan nada en nombre de un supuesto gradualismo y piensan que por decir que las cosas están mejor o por decir que las cosas están cambiando, las cosas van a cambiar. Y ese es el gran problema de la Argentina. Hay una grieta moral, no entre dos tipos de valores, sino entre gente que tiene valores y gente que directamente no los tiene. Pasamos las redes, un poquito de música, Alex, ¿te parece? @Fundlibre en Twitter, @Centros de Estudio Libre en Facebook. Vamos con un poco de música y nos metemos ya en el próximo bloque.